importante no solo es el número de dosis que estoy colocando, ¿no? Ya viene estandarizado, sino por qué tal vez al perrito aquí, cuando era joven, le tengo que poner 1 miligramo y a este, que es el mismo perrito, el joven, considerando que está sano, le tengo que poner la mitad de esa dosis. Hay cambios importantes que se tiene que entender, a eso se le llama farmacología, ¿verdad? La farmacocinética y la farmacodinámica, básicamente. Y la fisiología es la rama donde uno ve la acción de los fármacos en vivo, más rápido que ver con el inflamatorio, con tratamientos prolongados, ¿no? En la rama de fisiología vamos a poder observar esos cambios y se puede observar la farmacología en sí. ¿Sí? Por ejemplo, es un paciente que, bueno, la cirugía de columna, estamos bien, primero evaluamos, en caso, también dando un poquito de evaluación diagnóstica, lo que puedo saber primero que es un bulldog francés, ¿no? Bulldog francés, que está, todos están medio gorditos, ya tenemos una condición de raza, ¿no? Sistema respiratorio, tenemos otra condición que entra para la cirugía de columna de cuello, o sea que ya ahí estamos dos factores que tenemos que tener en cuenta en la medicación, ¿sí? Y ahí es donde entra farmacocinética y farmacodinámica. Primero, visualmente lo que podemos observar bastante es la farmacodinámica, ¿no? Básicamente lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? Y la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Poniendo en concepto bien práctico, es que tengo que considerar que tal vez esta raza tiene mucho más tejido graso, ¿no? Entonces hay un cambio de compartimientos. Tengo que considerar, muy aparte de eso, que su sistema respiratorio es diferente a con menos capacidad que la de un perro oligocefálico, ¿no? Entonces, todas esas cosas van sumando dentro de la evaluación del paciente y dentro de mi elección de dosis que vamos a ir tocando al transcurso de todo el ciclo. El mismo perrito de lo que subía y le estamos colocando intravenoso, ¿no? Y vamos a esperar un ratito porque no hay un tiempo pues, que funcione exacto, ¿no? Ahí dentro de la farmacocinética, lo que se puede observar medianamente la farmacocinética, esperemos pues, que dentro había plasma, ¿no? Vía sanguínea, y comienza a distribuirse. Tardó aproximadamente unos pues, 10 segundos de iniciar el fármaco de haber efecto, ¿no? De que ya está listo para trabajar. A ese error que se comete bastante que ya vamos a trabajar una vez aquí. No, y aquí el fármaco recién se está viendo efectos y se está metabolizando y pasando al efecto de compartimiento que vamos a mencionar. Y con eso, pues, podemos emplazar y la sedación va a ir aumentando al pasar los minutos. Miren los ojos, cómo ha cambiado de cómo estaba, ¿no? En este caso C, ketamina, ¿no? Con alcoholes agonistas, pero comienza a aparecer signos típicos de la ketamina. ¿Vieron cómo cambió su reacción facial, ¿no? Porque como estaba anteriormente, es distinto, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a ver los inicios de la farmacología consumando farmacocinética y farmacodinámica. Por eso es importante también tener eso en cuenta. Ahorita vamos a ver los conceptos para al final entender la administración de los medicamentos utilizados en la anestesia. Vamos a hablar de farmacocinética, básicamente, que vamos a hablar de farmacocinética. Pues ustedes ya lo conocen, ¿no? No le dando oportunidad, ustedes ya han llevado fármaco el pasado, o bueno, previo a este curso han llevado fármaco, ¿no? Y se acuerdan ustedes de ADME, ¿no? Administración, que puede variar pues, según la forma de que ustedes administren, ¿no? Puede ser oral, subcutáneo, inhalatorio también puede ser, intramuscular y endógenos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que entender del primer paso de la farmacocinética es que inicia con el ADME, básicamente lo que el cuerpo le hace el medicamento, a qué lugares va a ir, dónde se va a distribuir, todo eso influye dentro del ADME. Entonces para eso hacemos una pregunta, entonces ¿cómo se distribuye el agente anestésico? Y para ahí entran los términos de parámetros farmacológicos.
¿Alguien sabe qué significa esos cuatro ya mencionados? Los pongo aquí. ¿No? Concentración plasmática, ¿qué significa? Tiene una idea, porque en fármaco han tocado concentración plasmática, ¿no? Es importante saber que es una concentración plasmática. La concentración plasmática es la fracción del fármaco que está libre en la sangre. ¿Okay? No es, porque hay que acordar que el plasma, o bueno, ciertas proteínas que están en el plasma, va a chapar moléculas del fármaco, se van a saturar. Y lo que queda suelto, porque se satura estas proteínas, como la albúmina, por ejemplo, son las que van a quedar libres. Y eso se llama concentración plasmática. ¿Sí? Eso es concentración plasmática del fármaco. Y ahí entra otra acción. Volumen de distribución. ¿Qué significa volumen de distribución? ¿Cómo me lo dice? La capacidad del fármaco de distribuirse en los diferentes compartimientos que se tiene, ¿no? Ustedes en farmacología han hablado de la teoría de los tres compartimientos, ¿no? Pero uno de los conceptos que entra ahí es el volumen de distribución, ¿sí? El fármaco, entre tenga más capacidad de distribuirse, no significa que tenga más capacidad de efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a tratar de mencionar porque a veces es un poquito confuso en esta parte. Si el fármaco tiene la capacidad de ir muy rápido al tejido graso, significa que para que llegue a su sitio de efecto, que usualmente están en el sistema nervioso, necesita más dosis o más tiempo que otro fármaco que tiene menos volumen de distribución. ¿Sí? ¿Me entienden esa parte? ¿Están bien? ¿Están organizando? Si el fármaco se pega mucho a la grasa, entonces, por ejemplo, que el fármaco A se pega muy rápido a la grasa y el fármaco B se pega poco a la grasa, significa que el fármaco A va a ir muy rápido al tejido graso. Significa que poca molécula o va a haber poca concentración plasmática libre en el plasma, que se traduce a que va a haber poca molécula que va a ir a su sitio de efecto, que suele ser el sistema nervioso. Si un fármaco tiene poca volumen de distribución, significa que mucho contenido que va a hacer efecto se va a caer en el plasma, y significa que va a hacer el efecto más rápido. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Ahí me entendiste esa parte? O sea, está diciendo que se va a concentrar más en la grasa y no va a llegar a eso. Es un ejemplo de se difunde más en los tejidos. ¿Sí? Cuando escucho un fármaco tiene alto volumen de distribución, siempre van a decir este fármaco tiene la capacidad de distribuirse mucho a los tejidos. ¿Sí? Entonces estos tejidos, todo este fármaco que se ha ido a los tejidos, va a quedar poca molécula libre. Menos efecto. Entonces, probablemente un fármaco necesite más miligramos por kilogramo que otro fármaco. Ahí es donde varía. Por ejemplo, Propofol necesita 3 miligramos como promedio, solo Propofol 4 miligramos para hacer un efecto hipnótico. Pero tal vez otro fármaco como la taxalona necesita 1 miligramo. Estamos hablando de dosis hipnóticos, ¿sí? 1 miligramo, o sea, necesita menos dosis porque no es tan lipofílico. Justo la característica del Propofol es que es lipofílico, que significa que se pega mucho al tejido graso. Y eso también sirve como reserva de los tejidos del tejido graso. ¿Sí? Vamos a usar esta imagen. Ya, vamos a seguir con el Propofol, que es un modelo que se usa bastante. ¿Ok? Propofol es lipofílico, o sea que cuando entra al torrente sanguíneo se va a ir bastante, se va a quedar bastante tiempo en el tejido graso. ¿Sí? Significa que tenemos un fármaco con gran volumen de distribución, o sea, se distribuye, ¿no? Tanto va al cerebro, pero también va muy rápidamente a los tejidos grasos. No es que siga un paso, todo sucede al mismo tiempo. No es que primero va al cerebro, tal vez el compartimiento 2 y al resto. El compartimiento se va al mismo tiempo a los tres compartimentos. ¿Ok? Pero al tener una característica muy lipofílica, significa que se va a ir donde hay tejido graso.
puede ser por el tejido adiposo en general, todo el cuerpo. Y aquí es donde a veces puede quedar como, funciona como un reservorio, porque no es que el fármaco se quede acá, el fármaco tiene que volver para eliminarse. Entonces, primero el propofol se va a acumular bastante aquí en el tejido graso y va a llegar a un punto en que las moléculas que quedaron en sangre ya no van a estar porque van a ir al cerebro. Entonces, ¿qué va a hacer? El tejido graso se va a liberar para poder eliminarlo, ¿no? Lo regresa al tejido sanguíneo para que vaya al hígado y se elimine. Entonces, por eso hay pacientes que cuando usan mucho bolo de propofol o muchos anestésicos en bolos se quedan dormidos más tiempo de lo normal, ¿sí? Porque tiene una concentración, tiene una concentración que se prolonga más. O sea, ese tejido graso al final también sirve como un banco de esos fármacos lipofílicos, como ejemplo el propofol. Y hay muchos fármacos que tienen mucha afinidad por el tejido graso. Entonces, no sé si me están siguiendo la idea, ¿sí? En realidad, y ahí es muy importante donde ya vamos acoplando conceptos que ustedes ya han visto, ¿no? La teoría de los compartimientos. ¿Ok? También saben que también aclarar que el volumen de distribución es un cálculo matemático, es algo que se hace a través de experimentación. No es que exista, o no es que exista tangiblemente, es un cálculo matemático. Entonces, básicamente es una relación de números. Y de ahí viene aclaramiento y depuración, ¿no? Que es básicamente la eliminación de los fármacos, ¿no? A través de que usualmente ¿qué? Riñón, hígado en la mayoría de los casos, y hay fármacos que no necesitan pasar por el riñón y el hígado para ser eliminados. Por ejemplo, gran parte de los inhalados no pasan por el sistema renal, se eliminan simplemente respiratorio. Una pequeña parte sí pasa por el sistema hepático renal. El remifentanilo, un opioide, no necesita pasar por el hígado y el riñón. Las esterasas se encargan de eliminarlas simplemente, que son unas proteínas que están revueltas en el plasma. Entonces, hay fármacos. La mayoría de fármacos sí necesitan una depuración, pero hay una pequeña cantidad que, con el aclaramiento, que es simplemente el metabolismo propio del cuerpo, no llega a una excreción como tal, pero suficiente como para eliminarlos. En este cuadrito ven que hay muchas letras, ¿no? K, KE con diferentes números. Y a veces tenemos que estar con el K0, que es una constante también matemática, no es algo tangible, ¿sí? No es algo que pueda ver, sino simplemente se calcula a través de fórmulas, que es la velocidad de cómo se transfiere de un compartimiento a otro. Y cada compartimiento tiene su propia constante de velocidad. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿No? Esto me refiere en realidad, más que todo si eres alguien dedicado a anestesia, necesitas entender un poco más la farmacocinética para cambiar algunas dosis. Entonces, nosotros sí leemos el factor K, ¿no? Con sus diferentes números y en sus diferentes modelos experimentales. ¿Para qué? Porque nos da una idea de cuántos miligramos, kilogramos necesitaremos en ciertos pacientes con ciertas particularidades. ¿Por qué con ciertas particularidades? Porque no todos los pacientes tienen los compartimientos, y eso sigue siendo algo teórico, pero si lo aplicamos en la realidad, no todos los pacientes tienen los compartimentos iguales, ¿no? Damos ejemplos entre nosotros. Yo tengo probablemente más compartimiento, tanto en el compartimiento número 3, tejido graso, y probablemente tejido muscular, también compartimiento número 2, que, por ejemplo, es su compañero que vi. Es notoriamente físicamente que yo tengo más compartimentos 2 y 3, ¿no? Entonces, significa que teóricamente yo necesito otros miligramos totalmente distintos, otro tipo de dosis a la que su compañera necesita para tal vez llegar a un efecto farmacológico deseado. Entonces, aquí es muy aplicable tanto en personas y como en animales, ¿no? Pacientes gerontes tienen tal vez más contenido graso y menos contenido muscular. Y también la disposición de funcionalidad cerebral también varía entre especie y razas. También que puede influir bastante es la condición de la sangre, porque un paciente que tiene anemia, que tiene hipoalbuminemia, puede alterar, ¿no? Por eso cuando un paciente está anémico,
dice que necesita menos dosis para entrar anestesia. Cuando contiene la albúmina baja, tiene menos dosis, necesita menos dosis que un paciente sano. Porque la albúmina tiene la habilidad de chapar los fármacos del cuerpo que está en vía sanguínea para evitar que haga su función. Entonces, si tengo menos albúmina, ¿qué significa? Que queda más fármaco disponible. Entonces, si yo pongo el mismo dosis de un paciente sano a un paciente enfermo, probablemente el enfermo se deprima más que el sano. Por un tema solo de cantidad de proteínas disponibles, nada más. ¿Sí? Porque significa que tendría más concentración plasmática el paciente con hipoalbuminemia o con proteínas bajas en sangre. Entonces, todos esos conceptos se van conectando y no solo aplica a lo que es anestesia, lo que es lo más visual, también aplica para, para cualquier tipo de fármaco. ¿Sí? Entonces, es importante saber reconocer la teoría de compartimental. Hay que tener en cuenta que son conceptos teóricos, no es algo tangible, pero que se puede aplicar bastante en pacientes vivos. Entonces, entramos a lo que es farmacodinámica. Básicamente es los signos, los efectos clínicos, ¿no? Lo que podemos ver del fármaco que hace el cuerpo. Que se quede dormido, que delire, que no sienta dolor, que calme el dolor a través de las diferentes interacciones de sus receptores, ¿sí? Y también, así como la farmacocinética puede verse afectado, la farmacodinámica también puede afectarse por factores externos, no necesariamente farmacológicos, sino propios del paciente. Entonces, estos son algunos parámetros que ya medio que hemos mencionado. Por ejemplo, tenemos los parámetros farmacodinámicos y los parámetros que cambian farmacodinámicos, o sea, que actúan los dos juntos. El efecto máximo, ¿sí? Que es la cantidad de fármaco que se necesita para que tenga un efecto máximo. El tiempo max, que es el tiempo que transcurre, que es el tiempo que necesita este fármaco para hacer el efecto máximo. La concentración de efectivo a 50, o sea, ¿qué es la dosis que se necesita del fármaco para, al 50% para poder causar un efecto? El 50%. La latencia, creo que es un término que han escuchado. ¿Saben qué es la latencia? Es el tiempo en que transcurre entre que yo coloco el fármaco en cualquier día a que ven el primer efecto clínico. ¿Sí? Por ejemplo, le puse ketamina intramuscular. Pasaron 15 minutos para verlo que se cae. ¿Okay? Es un ejemplo, ¿no? Pero en promedio sí pasa 15 minutos en muscular. Ese es tiempo de latencia. Es el tiempo que transcurre desde el momento en que administro un fármaco hasta que veo el primer efecto. La histeresis es otro término también de farmacodinámico y farmacocinético, muy similar a la latencia, pero tiene que ver más que todo con la concentración plasmática. ¿Qué significa básicamente? Que es un desfase en el tiempo. Es justo, inicia por lo mismo. Administro un fármaco y pasa cierto tiempo para que este fármaco se equilibre tanto en el plasma y su sitio de efecto, que llega a ser un término muy similar al tiempo de latencia. Sí, llega a ser muy similar, pero digamos que este es un concepto más teórico, no hablando de concentración plasmática, y la latencia sería lo que yo puedo observar, lo visual. Y factores que afectan la farmacodinámica, que puede ser edad, sexo, enfermedades, variaciones interindividuales, interacciones farmacodinámicas, y bueno, ahí que vamos a tocar un poco de interacciones farmacológicas. La edad ya habíamos mencionado, ¿no? Puede haber cambios en ciertos compartimentos, más o menos músculos, también hay, muy aparte de la teoría de compartimentos, hay que tener en cuenta que hay función, metabolismo diferente a un paciente joven, a un paciente adulto, ¿no? O paciente geronte. También hay
que con el tema del sexo hay un momento, porque usualmente los fármacos no diferencian por ejemplo femenino y felino, que actúan similar, pero hay un momento en que sí puede alterar el sexo en la dosis del fármaco. Y ese momento va a ir que se vea. Lo que puede alterar usualmente, tal vez el fármaco que yo use, la dosis que yo use en este fármaco, de cierto fármaco. Hay un momento entre el sexo masculino y femenino que se diferencia. Usualmente se mantiene igual, pero no se encariña. Hablando de peso. La gestación, ¿no? El macho nunca va a poder gestar. Entonces, el sexo femenino al estar gestando, y hay un cambio farmacodinámico que aparece otro compartimiento, comillas, y aparece otras condiciones, ¿no? Cambio de bulimia, cambio de proteínas, también distinto. Otras consideraciones. Variaciones interindividuales, bueno, no de ello, pero todo lo mencionado, pero también está el tema de raza. Por ejemplo, están los bulldogs paracefálicos, que incluso su síndrome paracefálico entre cada especie va variando, ¿no? Uno puede tener un síndrome más marcado que otro, y de por sí es algo que le afecta a la farmacodinámica. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de farmacodinamias, que es la expresión como tal de los signos clínicos, va a haber dos términos que se van a escuchar constantemente, que es la afinidad, ¿no? Y que es la eficacia, que es a la palabra que pueden ser muy similares, ¿no? La afinidad es qué tanto se pega un fármaco a cierto receptor, básicamente. Por ejemplo, el propofol se pega muy bien a los receptores GABA, ¿no? Entonces estimula GABA. Esto que va a causar que el paciente entre en hipnosis o se quede dormido, ¿sí? El midazolam también tiene afinidad por los receptores GABA, las benzodiazepinas. ¿Qué va a causar? Que tal vez cause cierta sedación, pero como no tiene esa afinidad también tan fuerte como por ejemplo la actividad de propofol, no llega a dormir a un paciente, no a dosis equivalentes, ¿no? Por así decirlo. De repente necesitaría el triple dosis recomendada. Y la eficacia es la actividad que puede hacer este fármaco. Vamos a seguir con el midazolam. El midazolam tiene una afinidad por receptores GABA. ¿Ok? Ese hace su efecto de sedante, de tranquilizante. El flunacenil es el receptor del receptor GABA. El flunacenil se pone el receptor GABA para revertir los efectos de las benzodiazepinas. O sea, los dos actúan en el mismo receptor, los dos actúan en GABA, pero la forma en cómo se expresa, que uno seda y el otro desbloquea, es diferente. ¿Okay? Es como antagonista y agonista, ¿no? Entonces hay fármacos que tienen más potencia en ciertos receptores y fármacos que actúan en el mismo receptor pero con menos potencia. Otro ejemplo son los opioides. Morfina actúa en los MUC, ¿no? El fentanilo también actúa en los MUC, pero 100 veces más potente. Los dos son afines a un solo receptor, pero tienen un efecto intrínseco o una eficacia totalmente distinta. ¿No? Que es un ejemplo más claro. Entonces, ¿en qué momento pasamos de la farmacocinética a la farmacodinamia? Es justo en este momento, ¿no? Calculamos las dosis, y ya vienen a través de estudios, ¿no? Se inyecta en concentración plasmática, el fármaco que queda libre va al sitio de acción recién, que es al nivel del sistema nervioso, a la de anestesia, y ahí recién se traduce con los efectos clínicos. Entonces, no está complicado, vamos a ver, en esta parte. Y acá vamos a ver unos términos de adición de interacciones medicamentosas. Por ejemplo, adición, sinergismo, antagonismo y potenciación. Ok. Leyendo lo que dice, bueno, sinergismo. Un ejemplo
ejemplo que ustedes crean que puede ser de adición, de lo que ustedes conocen. Hay que leer bien lo que dice, ¿no? Que es cuando se administra de forma simultánea dos o más medicamentos con un mecanismo de acción similar y el efecto de dicha combinación es igual al que se espera por la simple sumatoria de efectos, o sea, 1 más 1 es 2, ¿no? ¿Qué fármacos ustedes creen? Pero que ustedes conocen, preferiblemente anestésico, pero si no también pueden comentarlo, puede ser adición. Es un antibiótico, pero podemos ampicilina con amoxicilina con ácido clorhidrato. con ácido clorhidrato. Ya, ese sería, entra más que todo en el término de sinergismo. ¿Sí? Primer requisito para que un fármaco cumpla el término de adición es que tenga que tener un sitio de acción. Eso también sería un sinergismo. La ketamina con la silacina También es un sinergismo. Penicilina con sulfaxona, ese es también sinergismo. Se puede comentar. Los son del mismo familia, los son metalactámicos, ¿no? Las cefalixinas son cefalosporina. Acuérdense que el primer que tiene que hacer es básicamente dos actúan en el mismo sitio, dos actúan en diferentes partes de la bacteria. Se parece mucho el término de adición a sinergismo, ¿ah? Pues podemos confundir. ¿Sí? Vamos a hacer con la parte de anestesia, que es la que estamos en el curso de anestesia, es por ejemplo dos inductores. ¿Sí? Hablamos de propofol nuevamente, para lo que vamos a usar todo el ciclo, y alprazolam. Los dos están considerados dentro de la categoría de inductores y son hipnóticos, y los dos actúan en el receptor GABA. En el receptor GABA A, para ser exacto. Significa que si yo le pongo 1 miligramo de propofol, probablemente necesite 1 miligramo de alprazolam o menos para hacer un efecto de inducción anestesia. Entonces, los dos, ninguno se suma, simplemente es que los dos son del mismo, actúan con el mismo receptor y es como sumar 1 más 1. ¿Ok? Para que haga los efectos que tenemos que ir a la combinación. Bueno, ahí entra otro tipo ya de decisiones en pacientes en que sí necesitamos combinar dos inductores y que crecen medicamentos. Son casos ya un poco más de patologías. Disculpe, ¿propofol con qué? Con alprazolam, por ejemplo. Alprazolam. Los dos son inductores, los dos actúan en el mismo receptor, pero entonces la pregunta sería ¿por qué uso si los actúan lo mismo? ¿No? A veces, por el comportamiento de cada fármaco, necesitaríamos la acción de uno y efectos positivos que puedan hacer el otro fármaco. Por ejemplo, les voy a dar un efecto un comentario más visual. La alprazolam causa taquicardia por simplemente el comportamiento, causa taquicardia principal por su comportamiento propio del fármaco, ¿no? Interacciones, no solo, hay que recordar que los fármacos no solo interactúan con ciertos receptores, también tienen interacciones con otros receptores alrededor del cuerpo. Entonces, ese es el número 1. Y el propofol puede bajar la frecuencia cardíaca, que puede causar un poco de hipotensión. Entonces, tiene esos dos conceptos, ¿no? Que un fármaco causa un poco de taquicardia y también causa hipnosis, y tiene el concepto de que el otro fármaco baja un poco la frecuencia cardíaca y la presión. Si yo uso la combinación de ambos, la adición de esos dos al momento de inducir, ¿qué me llevaría? A que probablemente pueda compensar un fármaco del otro, según mi paciente. ¿En qué paciente? Por ejemplo, que lo vamos a ir viendo en clase por clase, en los neonatos. El paciente neonato no necesita que su corazón baje mucho. Necesitamos trabajar con frecuencia de 120 y lo mínimo 150 idealmente. Entonces, tal vez el propofol no sea un fármaco ideal para inducir, pero la alprazolam sí sería un fármaco ideal para inducir. Entonces, ¿lo puedo inducir solo con alprazolam? Sí, claro. Pero también tienes que entrar otro concepto que en realidad ya no sería un concepto más que todo analítico, sino un concepto de costos. ¿Okay? 10 milímetros de alprazolam cuesta 700 soles como mínimo. Entonces, este es un tema de costos. Siendo la realidad, es como que, bueno, si puedo ahorrar un poco de fármaco, lo voy a hacer. O sea, ahí usaría el término adición. ¿No? Salimos un poquito del contexto tipo real y fármaco. Pero es una forma de poder usar una adición. El sinergismo, ustedes lo conocen, ¿no? Que es todo lo que han mencionado, el uso de antibióticos de diferentes familias,
o los combinaciones de fármacos, ¿no? Usamos el efecto positivo que tiene un fármaco en cierto receptor para sumarlo con el efecto positivo que tiene el fármaco en otro receptor, o para tratar de evitar efectos secundarios marcados reduciendo las dosis de los fármacos. Antagonismo, si su mismo nombre lo dice, significa que pues, anula o atenúa los signos, los efectos que el medicamento pueda presentarse, y la potenciación es el aumento de los efectos de un medicamento por otro, cuando los dos tienen diferentes actividades farmacológicas, que también entra el término de usar diferentes tipos de fármacos. Esto se aplica bastante, más que todo para anestesia, potenciación, ¿no? Uso metadona con ketamina para aumentar un buen efecto, un buen bloqueo de los receptores antigenerales. Los dos actúan, los dos son de profil distintos, uno es opioide y el otro es un disociativo, pero tienen cierto efecto, cierta diferencia, digamos, farmacológica, pero entre ellos se suman también. ¿Sí? Eso más que todo este concepto de potenciación entra más que todo en conceptos de anestesia o manejo. No suele ser común en pacientes con de otro tipo de fármacos. Entonces la pregunta clave sería sobre qué sitios actúan los agentes anestésicos, ¿no? Y eso es lo que es importante saber en toda la gama de fármacos. Vamos a tocar los sectores principales y después, cuando toquen las clases, ya vamos a desglosar los efectos clínicos más allá de la interacción con los receptores anestésicos. ¿Sí? Pueden interactuar, por ejemplo, a nivel macroscópico. Los agentes anestésicos actúan sobre el nivel nervioso central, que intercambiando o alterando pues, la comunicación entre neuronas, básicamente, ¿no? ¿Qué significa? Que no va a dejar que va a hacer que ciertas neuronas causen hiperpolarización y las otras pues no se despolaricen de acuerdo pues a la función de cada fármaco. ¿Sí? Todos esos términos que ustedes han escuchado en fisiología también se aplican aquí en anestesia, ¿no? A nivel microscópico sobre la membrana neuronal, que bueno, tiene que ver mucho también con la hiperpolarización y despolarización de las neuronas. A nivel molecular sobre receptores, ¿no? Por ejemplo, he hablado bastante del receptor GABA, ¿no? El receptor GABA es un receptor que está dentro de la membrana, ¿no? Que interactúa. ¿Qué hace? Cuando tiene efecto ahí, es un aperturador del canal de cloro, que hace que no se despolaricen las neuronas, por lo cual se traduce que el paciente se deprime, ¿no? Es una buena forma de saber entenderlo. Ahí no vamos a desglosar un poquito. Vamos a hablar de los receptores, por ejemplo, ya muy mencionado GABA. GABA lo van a escuchar a cada rato y GABA actúa mucho fármacos, especialmente los encargados o uno de los encargados principalmente de que el paciente se duerma, de la hipnosis. Por eso van a escuchar isoflurano, sevoflurano, propofol, alpraxalona o la diferente gama de fármacos que vamos a ir tocando que van a interactuar con GABA. De hecho, acá dice benzodiazepinas, barbitúricos, propofol, etomirano. ¿Qué hace GABA? Es un receptor inhibitorio, básicamente. Cuando se estimula GABA, ¿qué inhibe? Inhibe, pues, la excitación o la despolarización neuronal. ¿A través de qué? Pues aperturando cloro. ¿Sí? Ese es básicamente el mecanismo de acción que tendría toda la gama de fármacos que actúan con GABA, especialmente con la GABA-A. El propofol, la mayoría de hipnóticos actúa interactuando con la GABA-A porque tiene 3 unidades. ¿Sí? Entonces, es lo que, bueno, si quiero revertir efectos, ¿no? Ciertos efectos de GABAérgicos se llaman, sería el farmacéutico que actúa como receptor. ¿Qué hace? Pues que este receptor se cierre, ¿no? Este receptor solo se abre cuando quiera apagar algo. Así lo vamos a ver. Quiero apagar algo, se activa o se estimula el receptor GABA. ¿Sí? Porque es un receptor inhibitorio. El propofol, la molécula de propofol va aquí, y lo que hace es que el GABA se abra y entre cloro. Más de lo normal. ¿Sí? Pero si quiero contrastar los efectos GABAérgicos, uno de ellos es el flumazenil, que tiene más afinidad, bueno, de entorpecer la benzodiazepina
Pero algo que sí debe recordarse es que tampoco nos cerremos en lo que dice el fármaco, insisto, en la hoja. A veces su mecanismo de acción no puede dar otros comportamientos, como por ejemplo el clonazepam puede reducir los efectos de cualquier fármaco que actúe en el receptor GABA, ¿sí? O sea, entre ellos, por ejemplo, entraría el propofol, el isoflurano, y se ha demostrado en estudios que el clonazepam corta el efecto del isoflurano. No se necesita para decir, a pesar de que nos digan clonazepam reversor de benzodiazepinas, va más allá, ¿ok? No es que solo quede. Entonces, claro, cuando se trata, es algo que no quiero volver a mencionar, simplemente cuando hablemos de propofol en su parte, vamos a hablar es un inhibidor GABA. Entonces ya sabemos que hace todo esto. Actúa de esa manera, bloqueando básicamente aperturando la entrada de cloro. ¿Sí? Es lo que necesitamos saber. Otro que vamos a escuchar bastante es NMDA y está muy relacionado con la ketamina. Ketamina. Ustedes dicen que mejor los filos se deben acordar. Nosotros NMDA, el receptor NMDA es un receptor constituido por todas las señales alfa y beta, ¿no? A diferencia del GABA, el NMDA es un excitatorio, ¿ok? ¿Qué hace y cómo entonces y cómo actúa? Pues a través de su receptor, su molécula de glutamato. El NMDA se activa a través del glutamato. O sea, el glutamato se deposita en el NMDA para activarlo. No es que exista un fármaco de por sí que evite pues, que el glutamato se elimine, ¿no? Acá es porque, por ejemplo, el gran fármaco es la ketamina, que como menciona dice, apertura la entrada, el canal y la entrada de iones y no permite que el glutamato se exprese. Ocupa su sitio. Se siente en su asiento del glutamato y no deja que se exprese. Entonces, con eso no hay excitación. ¿Vieron cómo actúa? Por ejemplo, el GABA, haciendo conversación con GABA es un receptor que inhibe, por lo cual hay que estimularlo. El NMDA es un receptor, lo contrario, es excitatorio, levanta todo, hace que todo se suba. ¿Qué hace que hacer? Hay que bloquear su molécula, hay que centrarnos en el sitio de la molécula, que sería el glutamato. La ketamina, o la molécula de ketamina, una vez que pasa por todo el sistema, por todo el metabolismo, va, llega a la ketamina y luego cosas más, va y se sienta en la silla del glutamato, y deja que el glutamato haga su efecto. ¿Ok? Dejándole el potasio dentro para. Listo. Entonces, cuando hablemos de fármacos que interactúen con NMDA, vamos a ver que bloquean la acción de NMDA. ¿Sí? GABA, se estimula GABA y NMDA bloqueamos la acción de NMDA. Vamos a resumirla en estas palabras para que sea más sencillo. Otro grupo es los opioides. Los opioides es una familia un poquito más grande, ¿no? En una gama de fármacos vamos a tener, ¿no? Nosotros tenemos opioides que ustedes saben del opio, ¿no? Sintéticamente, pero también tenemos receptores opioides dopaminérgicos propios. ¿Y cuáles serían nuestros propios opioides, nuestra propia droga, por así decirlo? Bueno, las endorfinas es una de ellas, ¿no? Es la más conocida. Cefalinas también es otra de ellas, ¿no? Entonces, estos aquí se colocan justo en de lo que es su receptor, ¿ok? Entonces, los fármacos opioides van a interactuar con este receptor, ¿no? Y va variando, pues, según a qué receptor se vaya, porque el opioide tiene conocido y que ha mencionado tres, ¿no? Mu, delta y kappa, pero tienen otros más, ¿no? El sigma, el Wilson y el ORL1. Pero para los efectos que estamos buscando, trabajamos con mu, delta y kappa. Cada uno de esos tiene una acción diferente o estimula de manera distinta a este receptor, siendo en mamíferos el mu el que elimina el dolor y causa cierta sensación por otros
mecanismo de acción tiene la propia célula. ¿Cuánto acá dice? Dice, la ocupación del receptor MU por el opioide produce una modulación de la proteína G, que es otra proteína que es así como el glutamato. También hay una proteína G que se encarga de estimular pues, los opioides. Pero el fármaco que tú inyectas va al receptor MU. Por ejemplo, tenemos fentanilo, tenemos morfina, tenemos metadona, que son opioides MU, ¿no? ¿Y qué hace? Pues básicamente hace una disminución de la anticiclasa, que al finalmente se manifiesta en la producción de anticiclasa, y esto pues nos da con un aumento en la salida de potasio. Entonces, cómo se traduce la función, el mecanismo de acción molecular de estos fármacos. Pero, por ejemplo, si se va haciendo en mamífero, ponemos un fármaco que no sea estimulante MU, sino que sea, por ejemplo, kappa, que vendría a ser butorfanol. ¿Okay? El que estimule ese fármaco de kappa da otro tipo de comportamiento, ya no un comportamiento muy analgésico, sino más sedativo. ¿Sí? Eso es una forma de estimular en otro receptor. Hablo de mamíferos porque en aves el butorfanol actúa mejor como analgésico, o sea, los receptores kappa actúan más como analgésico que nosotros mamíferos. Puede variar el comportamiento de cada receptor en diferentes especies. Por ejemplo, el receptor MU tenemos que causa analgesia. El kappa causa ligera analgesia, pero más tensión. Y delta, no se usa delta, pero también causa ligera anestesia y más sedación, incluso euforia puede llegar a comportarse. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos. Este es un cuadro básicamente resumiendo lo que hemos hablado, ¿no? Receptor GABA, ¿no? Cómo los efectos que se pueden demostrar. Creo que no lo tienen en el circuito que les he pasado. Pueden tomarle foto, no hay ningún problema. Es un buen resumen de todo lo que hemos básicamente hablado y cómo actúa a nivel celular y cómo se representa a fisiológico y farmacológico. ¿Sí?